Es un gusto, como siempre, el poder compartir este tipo de experiencia y sobre todo es un gusto siempre el tener que poder, en este contexto, poder visualizar un poco cómo hemos visto esta experiencia que posiblemente podríamos decir que son, bueno, son muy negativas, son muy nefastas, pero yo creo que también es un momento importante para todas las personas que trabajamos en temas de educación superior, que trabajamos en temas de efectivamente lo que tiene que ver con transformación digital y justamente el tema de la evaluación. Ahí Miguel hizo una excelente síntesis, voy a tratar de complementarlo lo más que pueda, porque claramente estamos mucho en la misma sintonía. Bueno, creo que es importante, y para mí, yo vengo hace mucho tiempo viendo el tema de la evaluación desde el punto de vista del tema cultural, ¿ok? Y lo que voy a tratar son 3 puntos. Primero, ver el poder de la cultura organizacional en la educación y en la universidad, cómo ha evolucionado el concepto de evaluación versus las prácticas y cómo podemos conectar esta transformación digital con la evaluación. Entonces, vamos a comenzar justamente con ese primer gran elemento. Y le quiero comenzar, voy a tratar de compartir, ¿ya? Y que puedan visualizar, voy a colocar el sonido de la computadora, un video que se hizo viral hace poquito tiempo. Así que a eso lo voy a compartir para que lo podamos ver. This bird has a migratory pattern extending all the way from, it looks like Panama, to all the way up, almost all the way to Canada. Isn't that incredible? It's amazing, right? Yeah. Can you believe that? The bird. Este fue un video que se hizo viral en RT en español y como podemos ver fue un padre que decidió que su hija se entretenía mucho y por tanto en su cabeza tenía eventualmente cómo era un salón de clase, cómo tenía que ser el aprendizaje y al frente le coloca incluso hasta un cuerpo con la pantalla de una tablet. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que detrás hay concepciones, hay creencias de cómo debe ser un proceso educativo. ¿Okay? El cómo debe ser. ¿Ya? O sea, es interesante el cómo debe ser. Y este cómo debe ser también pasa por estas imágenes. Si se dan cuenta, esta es una fotografía de un salón de clase del siglo XVI. Esto es una sala de clase, digamos, del año 55, la Universidad de Waterloo inicialmente, la Universidad de Johns Hopkins. Y hoy, eventualmente, con este tipo de herramientas que en el estricto rigor hacemos online. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que hicimos fue simplemente, y un poco lo comentaba anterior Miguel y los otros expositores durante estos días, que transformamos o hicimos un cambio del motor de un avión en vuelo, ¿ya? Pero claro, pero con las mismas concepciones, con las mismas ideas, pero no cambiando mucho en la forma. ¿Ya? Perdón, en el fondo, sino más bien en la forma. Y pasó eso con la docencia. Sin embargo, con la evaluación, ¿ya? Cuando pensamos en evaluación y el profesor universitario, cuando le decimos evaluación, siempre nos imaginamos en esto. ¿Ya? Y es muy interesante porque el profesor, ¿dónde radica principalmente el tema de la evaluación? Uno de los factores tiene que ver con la supervisión. Yo en mi cabeza tengo que supervisar que lo que esté haciendo y esté eventualmente lo que esté haciendo. No estamos hablando de la calidad de lo que está en esa evaluación, sino que cuando hablo de evaluación tengo en mi cabeza esto. No me pregunto sobre la calidad de las preguntas, la calidad del instrumento, sobre la pertinencia, y eso pasa en la mayoría del profesorado. Y muchos de nuestros profesores, el gran problema fue y ha sido, bueno, ya pude solucionar esta cosa de dar clases expositivas, pero el tema de la evaluación ahí me genera un conflicto. Incluso a nivel institucional. Hay universidades que decidieron no hacer evaluación en remota, sino a la vuelta.
y han ido a poco, en la medida que han podido, volver. Otras no se han lanzado en distintas modalidades, pero eso es muy interesante, que esto ha sido un punto de tensión. Y como decía bien Miguel, claro, hay un montón de herramientas, pero es interesante, no termina de convencer. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué no termina de convencer? Es porque el problema no es la tecnología, sino en la cultura en relación que tenemos a la evaluación. Y por eso tenemos que comprender primero cuál es el concepto de cultura institucional universitaria. Tradicionalmente se comprende como, si uno mira toda la literatura, se comprende como una visión tradicional, que es el conjunto de significados, compartidos, prácticas, creencias, entendimiento del poder de la institución, que son influenciados por factores externos e internos. Ese es más o menos lo que se plantea como cultura. Pero me encontré con un artículo muy interesante, incluso fue una revista, digamos, digamos que habló solamente del factor de la cultura, la pueden ver en Harvard Business Review, fue el 2018, y hay un artículo en particular que quiero citar acá y que me parece, y que yo hago la conexión con el tema de evaluación y aprendizaje y cultura, es que, primera cosa, comprender que la cultura es un orden social tácito, ¿ya? Y que realmente es una actitud y comportamiento que son amplias y duran en el tiempo. Ya son, incluso en otras instituciones siempre decimos, es que, ¿por qué esto? Porque siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué? Claro, no tenemos una razón. Segunda cosa es que las normas culturales definen lo que se anima o desalienta o acepta o rechaza dentro de un grupo. Por tanto, la cultura lo que hace en cierta manera es claramente potenciar o desmotivar. Y lo interesante es que cuando logro alinear adecuadamente los valores y los impulsos personales con esta cultura, claramente libera una gran energía, ¿ya? Y logra que una organización prospere. Un poco pasó con el tema del online, o sea, a ver, hasta muchos de los que estamos acá llevamos años en tema online, y durante 15 años, 20 años, no se puede, y había profesores que decían, no se puede, y como no se puede, claramente tenemos un tema, un proceso fundamental que sí se puede. ¿Ya? Entonces, esta resistencia que hablaban del no se puede, logramos establecer que sí se puede. ¿Okay? Sí se puede eventualmente hacer una transformación, se pueden dar clases online. Y teníamos profesores que decían que no se podía. Y lo que dice estos autores es que hay 4 atributos aceptados en términos de la cultura, que es compartido, que es penetrante, que es duradero y implícito. Y estos mismos autores plantean lo siguiente, que es tremendamente interesante. Dice, mire, de toda la literatura, dice que son 2 los factores intervinientes fundamentales, en cómo interactúan las personas, ¿ya? Y claramente lo que tiene que ver con de qué manera las personas están dispuestas a responder hacia el cambio. Por tanto, estos 2 factores, ellos dicen, puedo visualizar 8 tipos de culturas, ¿okay? 8 tipos de culturas distintas, ¿ya? Y que pueden estar en las organizaciones. Bueno, no alcanzo a explicar más, pero yo les sugiero que lean el artículo y lo hagan la extrapolación con lo que hemos vivido. Y fíjense que si yo miro en la docencia COVID, le llamé, sí, yo creo que hemos logrado una cierta flexibilidad, una cierta impacto, que la gente interactúe, que aprenda a utilizar esta herramienta que existían. Como decía Miguel, esto no es nuevo. Lo interesante es que lo estamos usando. Este es un primer elemento en que logramos que la docencia. Sin embargo, la evaluación se quedó en este cuadrante, más independiente, más autoritaria posiblemente, menos flexible, ¿okay? Y ahí tenemos un desafío importante cultural. ¿Ya? La docencia yo creo que dimos un paso adelante, pero la evaluación no. ¿Y por qué no? Es porque simplemente los profesores, sobre todo los universitarios, enseñamos, damos clases como nosotros vivimos la experiencia muchas veces, replicamos modelos. Y justamente lo más difícil de cambiar es la evaluación. Hay un autor, y yo también estoy en la misma lógica, un libro que es Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor eres. Lo más difícil de cambiar es la evaluación. ¿Y por qué? Es porque es donde me aferro.
Entonces, culturalmente, el problema no está en el uso de la tecnología, el problema está en las concepciones y lo que pensamos que es una verdadera evaluación o una evaluación pertinente a lo que yo enseño. Y ahí tenemos el desafío. Yo creo que la evaluación COVID, yo creo que estamos en deuda. No, nuevamente, no porque no haya la herramienta, sino porque es lo más difícil de cambiar. Hoy día, como voy a mostrar, yo creo que hay un tema ahí, menos que es importante. Y ahí, ¿por qué el tema de la evolución versus las prácticas presenciales en relación al concepto de evaluación? Mire qué interesante lo que dice la literatura del año 50 hasta más o menos el 2000 que uno. Bueno, un proceso para determinar en qué medida los objetivos son alcanzados, si eventualmente produzco ciertos cambios, si luego recopilar, analizar e interpretar, de qué manera hay una valoración en relación a los productos, cómo a partir de evidencia puedo orientar. Esto es muy lindo. Ahora, ojo, Bloom, todos conocemos la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom fue pensada para el mundo universitario. Y el mundo universitario, justamente, no la implementó, fue el mundo escolar. ¿Ya? Y eso también pasa a ser interesante. Y esto no necesariamente ha permeado la cultura universitaria. Ya la evolución del concepto de evaluación. ¿Qué sí ha eventualmente generado? Bien, ¿cuáles son las prácticas tradicionales? ¿Ya? ¿Qué tipo de prácticas tradicionales? Primera cosa importante en relación a las prácticas tradicionales es que el estudiante lo visualizan como que todos aprenden de la misma manera, de la misma forma. ¿Ya? Y ahí hay un tema de las pruebas estandarizadas, y ahí creo que tenemos un error. Hoy día lo que más sabemos es que la tecnología tiene que ver con el multiformato. Hoy día lo que estamos tratando nosotros de hacer es que el estudiante con ciertos software se aprenda a más que ver literatura, que escuche lectura de literatura y tome nota. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una saturación, o sea, el multiformato. Las prácticas deseadas, claramente que los alumnos son únicos y que las instrucciones y las pruebas pueden ser variadas e individuales. Y la tecnología nos permite eso. Yo lo que ahora estoy digamos, que me encanta, es estas plataformas LMS que me permiten hacer, a partir de resultados, rutas distintas de aprendizaje. Yo no encuentro eso genial. Hay universidades que están probando incluso con estilos de aprendizaje y otros más. Yo soy interesante. ¿Qué pasa con los resultados? Tradicionalmente las pruebas son únicas, son importantes, no dan cuenta eventualmente, son indicadores de proceso, pero claramente lo más importante aquí en estos puntos está la evaluación, importante, aquí te di mi evaluación, mi prueba y ahí te coloqué la calificación. En cambio, una buena práctica deseada tiene que ver con variedad. Y ahí viene lo interesante, y lo comentaba Miguel. O sea, cómo hay variedad de posibilidades de instrumentación para estas cosas. Y yo lo sé en multiformato. Lo interesante de la experiencia virtual tiene que ver con el multiformato. Y ahí el profesor le cuesta soltar. Que entramos a una lógica de multiformato para la evaluación. Y que son resultados que claramente puedo generar un conjunto de instrumentos y una variedad. Que un conjunto me pueda dar este proceso. ¿Qué otra práctica? Y si se dan cuenta no tiene nada que ver con la evolución, que siempre he pensado que las pruebas escritas o las orales son la forma para evaluar académicamente y no tiene que ver con esta lógica de conjunto de evidencia. Cuando se evalúa, claramente digo tal fecha en la evaluación de tal cosa y coloco el certamen o coloco la fecha, pero claramente el momento de evaluación es siempre continua. Hoy día lo más interesante tiene que ver con eso, con que las plataformas me permiten estar permanentemente sometiendo al estudiante a un proceso de evaluación como una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué pasa con los resultados? Una práctica tradicional son finales, sin posibilidad de modificar, sin posibilidad de cambiar o de reelaborar. Y claramente lo que plantea digamos, lo que yo esperaría es que el estudiante pudiera reelaborar, pudiera reconstruir, que haya una autorreflexión, una autorregulación de este proceso, ¿ya? ¿Y qué tipo de contenido privilegia? Claramente una evaluación comúnmente son contenidos conceptuales y que muchas veces el estudiante tiene que reproducir. El gran problema, me llama mucho la atención y lo veré un poquito más adelante, el gran problema del profesorado en esta pandemia fue cómo el estudiante no se copia.
obvio, si se está pensando en la copia, está pensando en la reproducción. Entonces, yo creo que lo más importante tiene que ver es más bien cómo lo hacemos ser creativo, cómo lo hacemos aprender a pensar, cómo aprender a demostrar de forma más creativa, cómo evidenciar el aprendizaje. Y ahí yo creo que hay una lógica del mundo tecnológico que no todavía lo hemos impregnado a la cultura universitaria en relación a la evaluación. Bueno, transformación digital y el tema de la evaluación, cómo se conecta esto. Y yo siempre digo, esto no es nuevo. Miren, esta imagen, ¿ya?, es del diario, periódico de la Gaceta en Boston, y aquí en este periódico se publicó por primera vez un aviso sobre un curso a distancia, ¿ya? En el 1700, lo tengo acá. ¿Ya? En 1728 se registra el primer curso por correspondencia como tal. ¿Ya? Y vamos a hablar como primera generación de cursos virtuales, bueno, originalmente a distancia, ¿ok? ¿Cuál era la herramienta disponible? Los libros, el servicio de correo, ya totalmente asincrónico. Fíjense que en el 1858 fue el primer curso universitario en la Universidad de Londres. La segunda generación, y ahí yo me hago cargo de esta segunda generación porque yo me recuerdo, era cuando ocupábamos radio, TV, cinta magnética, teléfono. No sé si alguno de ustedes, y seguramente en toda Iberoamérica, muchos de nosotros hizo cursos de inglés, que venían unas cintas magnéticas donde escuchaban, y uno escuchaba un sonido y daba vuelta la hoja y podías hacer un diseño instruccional como tal. Y ese era un proceso sincrónico. En 1922 fue el primer curso por radio en la Universidad de Pensilvania. El 53 fue el primer curso, y eso es interesante, con créditos, ¿ya?, vía televisión. En el 65 fue el primer curso, y ahí creo que las carreras de salud, yo creo, las carreras de sanidad, yo creo que han sido mucho más avanzadas, han sido más arriesgadas, en el sentido de que yo me he encontrado con, no sé, por ejemplo, hay cursos del manejo de respiración, digamos, asistida, en la crisis del COVID, que son 100% virtuales. Yo me diría, pero ¿cómo? Sí, incluso también conozco otros cursos que son de técnica quirúrgica incluso, y uno se sorprende. Sí, yo creo que han sido, como disciplina, han sido más aguerridos y han lanzado este tema. Y un ejemplo de eso es que hicieron un curso para médicos con apoyo telefónico. En el 69 nace la Open University en UK. La tercera generación, ya nos vamos acercando, tiene que ver con los correos electrónicos, el CD, el disquete, el Internet 1.0. En el 96 nace la primera universidad virtual, que ya no existe, entre paréntesis, ya hace unos años que cerró, en 2015 me parece, la Japan International University. En el 97 tenemos la primera Learning Management System como la conocemos hoy día, que es el WebCT. Y en el 2000 nace estos conceptos de e-learning, be-learning, y eso ahí empieza un poco a cambiar la cosa, pero cambia el medio. Acuérdense que muchos primeros cursos virtuales eran una cantidad de archivos, documentos, textos, era pasar del papel al archivo. Y era una cosa, yo me recuerdo perfectamente, se saturaba, ¿ya? El 2002 nace Moodle, que yo creo que marcó un proceso. La cuarta generación viene un nuevo proceso que es lo asincrónico con lo sincrónico, donde está el Internet 2.0, ya donde tenemos videos, donde está la videoconferencia. Nace el concepto de mobile learning, el 2005, gracias a la explosión de los teléfonos, ¿ya? El 2007 nace Facebook, ¿ya?, y el streaming de Netflix. Y eso es tremendamente importante porque hoy día las tendencias de diseño instruccionales de cursos online hablan diseños a lo Netflix, o sea, cursos on demand. Imagínense hacer un curso on demand. Y es un poco lo que le decía, que si yo pudiera, bueno, ya se puede hacer, hay plataformas de LMS que permiten hacer rutas diferenciadas, entonces es como eventualmente yo tomara mi serie y decidiera eventualmente por dónde transitar en la serie. Un poco eso hacemos. Yo muchas veces ya, y la gente que me conoce, yo ya tengo series que son favoritas y la veo de la 1 a la N, después de la N a la 1, después empiezo al medio y me voy moviendo, bueno, pero son cosas que a uno le va gustando, pero pasa lo mismo con los aprendizajes. En el 2008 nace todo el tema de los MOOC. Y la quinta generación que está la tecnología,
es la adaptativa, la masiva, ¿ya? Donde el Learning Analytics, estos días estaba el LALA, ya que es el Congreso de Analíticas del Aprendizaje, que hay unas presentaciones muy buenas, googleenlo ahí, si lo recomiendo que lo puedan ver, mirar. Pero también está el concepto de Ubiquitous Learning, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y viene esta concepción de lo sincrónico y lo asincrónico, ¿ya? El 2013 llega la llegada de las apps, o sea, cualquier herramienta, si no tiene aplicaciones, no sirve. 2014 con Google Classroom, ¿ya? La llegada del 5G. Esto yo creo, yo estoy convencido que esto no cambia, va a cambiar muchas cosas de lo que hoy día conocemos y va a dar un paso hacia adelante. Y yo creo que el COVID-19. Ahora, no necesariamente el COVID-19 se relaciona con la generación. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que en algunos casos, ya, yo estoy asesorando a varias universidades de América Latina, ya, y me he encontrado con, hay profesores que por problemas de conectividad, ya prácticamente en la tercera generación de la Internet 1.0, están haciendo clases con WhatsApp y están haciendo evaluaciones con WhatsApp. Ya, me encontré con un profesor en una universidad del altiplano que estaba haciendo evaluaciones con WhatsApp y haciendo feedback con WhatsApp. Bueno, yo le pedí que podía escribir su caso porque me parecía emocionante, alucinante el cómo una herramienta como WhatsApp él lo estaba usando para el feedback, para la evaluación y para poder aprender. ¿Ya? Y yo creo que entonces el estudiante tomaba una foto y incluso empezaba a rayar sobre la foto y después le daba un feedback telefónico o por mensaje de voz por medio de WhatsApp a sus estudiantes. ¿Ya? Pero yo creo que, como vemos, esto no es nuevo, pero claramente estas culturas tecnológicas no conversan con las culturas evaluativas. Hoy día tenemos más datos que nunca y podemos hacer mucho con esos datos en función del aprendizaje. El concepto de Learning Analytics es fundamental hoy día. O sea, si en este medio no integramos el Analytics, no estamos desaprovechando justamente la potencialidad y justamente cómo lo visualizamos en función también de la evaluación. Y en este sentido yo creo que el gran potencial de la cultura, de la transformación digital, que es interesante porque hablábamos de la transformación futura, pero hoy día la estamos viviendo. El gran foco de la transformación digital y la evaluación tiene que ver con la evaluación en tiempo real, tiene que ver con la evaluación formativa, o sea, la posibilidad de estar constantemente evaluando. Y bueno, y me pregunté qué dice la literatura sobre esto, qué sabemos de esto, y a partir de que nace un poco del COVID. Y me encontré que hay una publicación que ahí la pueden ver, la pueden encontrar a partir de un protocolo de búsqueda sistemática de Prisma en relación a los impactos, ¿ya? En relación a la evaluación formativa, a la y cómo esto, porque yo creo que ahí hay algo que tenemos que comprender de que la tecnología nos permite hacer y que la presencialidad es altamente compleja. ¿Ya? Y ahí tenemos un espacio de mejora y de desarrollo de las herramientas. Por ejemplo, ahora estamos en un ambiente de video y si yo quisiera interactuar con ustedes tendría que salir de esta herramienta e integrar otras. Yo creo que lo que va a ir sucediendo es que cada vez más las videoconferencias, estas herramientas de video, van a lograr eventualmente que tengan mayor nivel de interacción. Hoy día posiblemente hay un chat que están comunicando, pero claramente mi nivel de interacción está limitada porque no logro concebir toda una experiencia de aprendizaje como tal si no la logro programar, pero hay un tema importante. Bueno, ¿y qué dice un poco el resultado de esta búsqueda de literatura que es relativamente reciente como tal? Primero, los impactos fueron mixtos, ¿ya? O sea, la evaluación ya online, en contexto, no es totalmente concluyente, ¿ya? Pero sí, si uno aísla los estudios, hay beneficios en grupos específicos en relación a si la evaluación impacta positivamente en el aprendizaje. Y lo otro interesante es que la experiencia no es transferible. Lo que me puede suceder acá en esta disciplina no necesariamente funciona acá en esta otra disciplina todavía aún.
Yo conozco experiencias de universidades mexicanas que están haciendo evaluación a partir de experiencias inmersivas con realidad virtual con sus estudiantes, que es tremendamente interesante. ¿Ya? Y claramente ahí hay algo, pero claro, funciona muy bien para ciertas disciplinas, para otras no. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir, yo creo que hay que ir viendo, y lo que nos dice la evidencia es que hay que ir viendo las prácticas basadas en los campos específicos. ¿Ya? Aquí no hay una receta para todos. Entonces, si usted es del mundo de la ingeniería, del mundo de la carrera de salud, del mundo de la carrera de negocio, váyase a sus disciplinas a buscar evidencia sobre el impacto de la evaluación. Por ejemplo, en carrera de negocio, lo que hoy día permite hacer la tecnología, todo el tema de simuladores, ponte tú de bolsa o eventualmente de otro tipo de elementos, sí funciona muy bien. Pero también funciona muy bien en el mundo de la salud. Y así tenemos que ir viendo como tal. Otra cosa interesante es el uso de la autoevaluación, ¿ya? En el cómo hay, cuando yo combino múltiples actores con pauta, rule, de discusión, al parecer hay un mejor potencial del rendimiento del estudiante. Nuevamente, diversidad. Nuevamente, la lógica que, al parecer, el gran plus que tenemos con el cambio, transformación digital y la evaluación tiene que ver con la evaluación formativa. ¿Ya? El estar en permanente proceso de provocación cognitiva en relación al aprendizaje. Ese es el gran plus. Eso es lo que tenemos que transformar con la tecnología en relación a la evaluación. Y otra cosa interesante tiene que ver de qué manera el aprendizaje, porque lo interesante de las clases masivas es que la clase masiva, siempre decimos, es que no te permite la personalización uno a uno. Sin embargo, esta experiencia me permite ser individualizado. Pero lo interesante es que la tecnología me permite recibir retroalimentación individualizada y dirigida de manera inmediata y frecuente. Y ahí tenemos el punto, claramente, un espacio clave. Yo creo que a partir de esta pandemia se van a empezar a generar un conjunto de herramientas 3.0 de evaluación que yo creo que van a transformar lo que hoy día estamos viviendo. Yo siento que todavía me quedo corto y tengo que inventar cosas para hacer lo que puedo hacer porque no hay herramientas que lo puedan hacer de manera, digamos, integrada o integrada. Una cosa importante es que la retroalimentación con indicaciones es más eficaz que solo reconocer errores o respuestas correctas. O sea, decirle por qué se equivocó. Y eso es muy interesante en relación a la inteligencia artificial. ¿Ya? Hoy día uno puede, me ha tocado ver con varias universidades que están desarrollando estos tutores virtuales que te van diciendo y te van respondiendo en función de, hoy día es posible realizar eso. Y ahí tenemos un elemento importante. Y el artículo termina diciendo, pensé que revisó una cantidad de artículos impresionantes, mire, se requiere más investigación. Esto todavía estamos en pañales en relación, pero nuevamente tenemos que hacer coincidir las potencialidades de esta cuarta generación o quinta generación de experiencia online con cómo somos capaces de cambiar la cultura de cómo comprendemos la evaluación. ¿Ya? ¿Qué no va a funcionar? Si es que todavía tenemos herramientas para evaluar online que replican tal cual es el presencial. Yo creo que tiene que ver con algo distinto. Y ahí está tal vez el desafío más grande. Aquí un poco Miguel lo planteó, me sorprendió gratamente sobre el tema de la integridad y un poco contó un poco eso y un poco de lo que hemos estado haciendo nosotros y Miguel mostró una parte del modelo, porque claramente este es el 2.0, que es más bien un modelo formativo para desarrollar una cultura de la honestidad académica. O sea, no solamente es el acto, y es un doble triángulo el modelo que estamos promoviendo, que estamos próximamente a publicar, que tienen que ver por una parte de promover, prevenir y gestionar, ¿ya? Por tanto, la gestión de los casos de deshonestidad tiene que ser los menos y la promoción tiene que ser claramente el gran esfuerzo. Y claramente muchas veces colocamos los esfuerzos en que tengo que tratar de pesquisar a aquellos que están siendo poco honestos. Y la verdad es que no, hay que ponerlo todo en un momento más positivo.
¿ya? Y de un punto de vista de la prevención. Pero también tengo que pensar de que esto, cuando lo escalo para efectos de los esfuerzos, así como que esperamos que la gestión, los casos de esto, sea lo menos, esperamos que las prácticas de enseñanza y aprendizaje sean, que fomenten más la integridad al momento de evaluar. Pero también necesitamos no solamente que quede a nivel de los procesos de enseñanza, de los cursos, del aula, necesitamos que también entre dentro de la gestión de la formación, en la toma de decisiones, ¿ya? En cómo tener, por ejemplo, comités de integridad académica, presenciales, virtuales, es muy importante el hacerlo cultura. Y cómo también esto se genera a partir de políticas institucionales. ¿Okay? Yo creo que eso más o menos puede ser importante, eso puede ser relevante, y bueno, eso es lo que tenía hoy día para compartir, y encantado las preguntas que podamos tener. Gracias, doctor Jerez. Además, admiramos su experiencia en temas de evaluación y de educación digital. Hay una pregunta que nos hace Jorge Guideón, que pregunta, bueno, si usted está de acuerdo en utilizar estas aplicaciones que evitan o disminuyen el riesgo de fraude académico en una actividad de evaluación virtual, y qué tan infalibles podrían ser estas herramientas. Muy buena pregunta. En lo personal, yo creo que, bueno, son herramientas de proctoring, yo creo que el proctoring por el proctoring no tiene un sentido. Tiene sentido cuando yo lo enmarco dentro de un modelo más grande de promoción de una cultura de la integridad académica y de la honestidad académica. Y esta es una herramienta más para la supervisión. Si solo pienso que con esta herramienta voy a evitar, es un error. Es un error totalmente. Si me quedo solamente que la herramienta va a hacer que esto se evite, es un error. Lo que yo tengo que tratar de generar o tengo que tratar de promover es cómo integro o de qué manera integro este tipo de herramientas dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje que es educativo, de prevención, de promoción y después de la gestión de los casos. ¿Ya? Pero eso hay que comprenderlo desde esa mirada. Infalible nunca va a ser infalible, porque de hecho puede ser que yo no haya copiado literalmente, pero puedo parafrasear. Y el software no me lo va a detectar aún, todavía. Mañana no sé, la inteligencia artificial va evolucionando, pero por el momento yo creo que sí son buenas herramientas, ¿ya? Pero en este marco de integridad. Por sí sola, yo creo que no es. Yo me he conocido experiencias que han sido muy interesantes y los felicito que han hecho toda una pedagogía, todo un protocolo, lo he visto en carreras de salud, en carreras de medicina, para poder insertar esta herramienta. O sea, no es que yo llegue, tome el documento y le coloque el antiplagio. No. Sino cómo hago un camino, un proceso para que esto ocurra. Ya, para que eso suceda. Y ese es el desafío que eventualmente tenemos que tener. Gracias, doctor. Efectivamente es una herramienta más y que tienen que ser medios que tenemos que utilizar para la educación y no convertirlos precisamente en el fin. Una última pregunta, doctor. Dice que en ocasiones vamos repitiendo las formas de evaluar del pasado. Y es posible que los primeros que tengamos que hacer el cambio seamos los docentes y las instituciones, porque los estudiantes luego se apegarán a las instrucciones o a los cambios realizados. En este sentido, preguntan, ¿qué consejo daría a los docentes de la vieja guardia? No sé si todos entendemos el tema de la evaluación, para cambiar o para empezar a hacer ese cambio mental en su evaluación. Qué buena pregunta. Yo tengo profesores de 85 años que son los más innovadores del mundo y que son de la vieja guardia, como dices tú, y tengo profesores que tienen 25 años y son tremendamente estructurados. Entonces, yo creo que la primera lógica tiene que ver lo que el mismo acto que hace la persona que hizo la pregunta, es preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que aquí tenemos, a ver, el ser humano somos seres de costumbres. Siempre me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos los cambios culturales?
Y yo, mi aprendizaje es que los cambios de cultura son cambios de rutina. Entonces uno debe preguntarse cuáles son mis rutinas en la docencia, en la evaluación, y que eventualmente puedo modificar. Pequeños cambios de rutinas pueden generar grandes impactos en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, pregúntate o pregúntense cuáles son mis rutinas de evaluación, qué hago siempre y qué podría mejorar sobre eso. Y no sucede en la vida cotidiana. Si yo le preguntaría a cada uno, ¿qué hacemos en la mañana cuando despiertan? Yo lo que hago es ver el móvil si tengo algún mensaje. ¿Qué pasa cuando no tengo el móvil? Uno se desespera. O sea, es decir, que todos nosotros tenemos rutinas. Y en la docencia y en la evaluación tenemos rutinas. ¿Dónde está el desajuste que nos pasó ahora? Bueno, superamos, o yo creo que hay una gran tendencia que, bueno, al parecer se puede hacer clases online, porque, bueno, la rutina se modificó, pero puede atravesar, porque más o menos la lógica se mantienen, pero la rutina de la evaluación, ¿no? Y ahí es donde había un cortocircuito. Por eso que yo creo que es súper importante es preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo lo que hago siempre? Y qué es una rutina, y puedo modificar para que genere grandes impactos. Lo importante no es el tamaño de su innovación, no es el tamaño del cambio, sino es cómo ese cambio impacta positivamente sobre los aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, muchas veces no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con los impactos. Entonces, no sé si grande o chico el pequeño cambio que hice, sino pregúntese por un ejemplo. Hay un profesor X de una universidad que, muy interesante, él, todas sus sesiones de clase, él termina con una aplicación en Google Form, ¿ya? Tal cual, y que le coloca una pregunta detonadora, que integra la lectura, eso se llama One Minute Paper, integra la lectura, lo que pasó en la clase, la conversación, una pregunta, y no más de 200 palabras. El profesor cambió esa rutina, y él mismo dice, yo nunca pensé, lo cito textual, que un pequeño cambio como ese podría significar que mis estudiantes aprendieran más y mejor. Y un profesor que simplemente cambió una pequeña cosita, que fue los últimos 10 minutos de sus sesiones de clases virtuales, hizo una pregunta detonadora de integración. Y simplemente integró en un Google Form. Y cambió, y él mismo plantea, son mejores los resultados que yo obtuve cuando tenía clases presenciales. Interesante.